En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Tu Señor, que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio de todo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento el rayo de tu claridad, removiendo de mí las dos clases de tinieblas en las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua y difunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, que vives y reinas, verdadero Dios y verdadero hombre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, Madre de Jesús, Madre de la palabra hecha carne y Madre de nosotros, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Vamos a leer y a meditar un poco acerca de las lecturas de este día. Jueves 20 de noviembre del año 2025. Primera lectura. Primera Macabeos, capítulo 2, versículos 15 al 29. En aquellos días, los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se sometieron, en cambio, Matatías y sus hijos se les opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron: Tú eres un hombre ilustre, poderoso y en esta ciudad, y cuentas con el apoyo de tus hijos y tus hermanos. Acércate pues tú primero y cumple la orden del rey, como la han cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos. Matatías les contestó con voz firme: Aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey ni ofreceremos sacrificio a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado. Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar, conforme al decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera, en un arrebato de ira santa, corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar. Mató además al enviado del rey, que obligaba a hacer sacrificios, destruyó el altar. En su celo por la ley, imitó lo que hizo Pinhas contra Zimri, el hijo de Salú. Luego empezó a gritar por la ciudad: todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos todos con el Salmo responsorial. Salmo 49. Dios salva al que cumple su voluntad. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra. En Jerusalén, dechado de hermosura, el Señor se ha manifestado. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo, pues yo te libraré cuando me invoques y tú me darás gloria agradecido.
Dios salva al que cumple su voluntad. Aleluya, aleluya. No endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 19, versículos del 41 al 44. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puedes conducirte a la paz, pero está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vemos como este día continuamos con la lectura del libro de los Macabeos. Ahora en el primer libro encontramos un ejemplo de fidelidad a Dios, a sus leyes, a sus mandamientos. Así también encontramos no solamente un ejemplo de fidelidad, sino también un ejemplo de cobardía por parte de algunos israelitas, ¿verdad? Vemos cómo pues el rey Antíoco envía a su heraldo, a su mensajero, para que vaya a instaurar en Jerusalén la apostasía, que vaya a sembrar pues lo que es la herejía y la apostasía, que obligaba a los israelitas a ofrecer culto a los ídolos, a ofrecer culto a los falsos dioses, es decir, los obligaba a que sacrificaran animales impuros que eran condenados por la ley y que pues comieran de su carne, ¿verdad? Pero vemos pues cómo ese hombre llamado Matatías, sus hermanos y sus hijos prefieren hacer la voluntad de Dios antes que obedecer al rey pagano, tirano, mundano, hereje, politeísta, un rey que era capaz de hacer atrocidades, porque era un rey que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Era un rey pagano, pues un rey que despreciaba a Dios, que despreciaba sus leyes, que despreciaba todo lo que referente a lo divino, a todo lo que los israelitas estaban acostumbrados. Pero este hombre Matatías nos da ejemplo a nosotros de cómo deberíamos actuar nosotros los cristianos. Vemos, como dice la lectura, de que le ofrecieron un montón de regalos, de promesas que le hacían, y le decían de que si sacrificaban a los falsos dioses, a los ídolos, pues que iban a ser nombrados amigos del rey, que iban a recibir regalos. Y él pues, con una respuesta contundente, con una respuesta concreta, sólida, llena de fe y llena de esperanza y llena de amor hacia Dios, dice: que Dios me libre de apostatar o de renegar de la fe que recibí de mis antepasados. Por el contrario, él dice que prefiere 1000 veces obedecer a Dios, cumplir sus leyes, sus mandamientos, y no obedecerá la orden del rey, que lo llevaba pues a cometer esta clase de pecados que eran bien fuertes y condenables por Dios, ¿verdad? Condenados por Dios. Muchos de los israelitas ya habían caído en el pecado de la idolatría, en el pecado de apostasía, y habían renegado de su fe y estaban sacrificando animales a los falsos ídolos y comían de su carne. Pero Matatías, él, sus hijos, sus hermanos, se mantuvieron fieles, se mantuvieron con la cabeza erguida, con la frente en alto, porque sabían y esperaban la salvación de Dios. Y dice que todavía no había terminado de hablar el heraldo al rey que había llevado este mensaje, cuando un israelita se para sacrificar al
los ídolos. Y Matatías dice que se llena de una rabia, de un celo santo. Y en un arrebato de celo santo, pues va, coge su espada y degolla al israelita sobre el altar que habían construido estos paganos, ¿verdad? Habían derribado los altares de Dios y habían construido altares paganos. Degolla al israelita que quebrantó la ley, mata al enviado y al heraldo del rey y destruye el altar donde sacrificaban y donde ofrecían pues sacrificios a los falsos dioses, a los ídolos. Y él pues confía en Dios y dice que no le importó dejar todo lo material que él tenía por tal de mantenerse fiel a Dios. Y grita, invita a los demás, todo aquel que quiera permanecer fiel a la ley y que tenga temor de Dios, que me siga y huya hacia las montañas. Huye hacia las montañas porque sabía que esta acción que había cometido de matar a este israelita y de matar al enviado del rey iba a tener repercusiones, iba a tener una persecución en contra de él, en contra de sus hijos, en contra de sus hermanos y en contra de toda su familia. Pero él sabía y confiaba en que Dios es el dueño del mundo, en que Dios es el dueño de la vida, en que Dios puede salvar hasta del peligro más inminente que se acerca a nuestra vida. Matatías es un ejemplo de valentía, de coraje, de fidelidad, que nosotros los cristianos deberíamos de imitar. Muchas veces nosotros, por tal de estar bien con la gente, de que no nos critiquen, de que la familia no nos rechace, de que los amigos no nos abandonen, somos capaces de hacer cosas que van en contra de nuestros principios humanos y cristianos. Hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Hacemos cosas que quebrantan los mandamientos de Dios. Muchas veces, un ejemplo, muchas veces nosotros podemos estar en una fiesta entre amigos y por tal de que no hablen de nosotros, pues comenzamos a tomar, comenzamos a consumir sustancias prohibidas por tal de quedar bien ante los hombres. Y yo pienso de que es más importante mantener la conciencia tranquila, mantener la cabeza erguida, la frente en alto y preocuparnos más por lo que Dios piensa de nosotros y no tanto por lo que los humanos puedan pensar de nosotros. Esa es mi manera de pensar, pues muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar por las corrientes ideológicas, por las corrientes erróneas, por las corrientes equivocadas del mundo y nos olvidamos pues de lo más importante que es Dios. Muchas veces nosotros cuando no hay personas que no nos conocen podemos comenzar a actuar de una manera desenfrenada, de una manera cobarde, de una manera que va en contra de la voluntad de Dios. Y decimos, pues aquí nadie me ve, nadie me conoce. Y se nos olvida de que hay un ojo divino, que los ojos de Dios están puestos en sus fieles y observan nuestro comportamiento, tanto si es justo, si es bueno, como si es un comportamiento malvado. Y lo peor, pues como dice el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Que Dios va a pagar a cada uno según sus obras, de que Dios está observando todo lo que nosotros hacemos y nada de lo que hagamos se quedará sin paga. Si hacemos las cosas buenas, pues recibimos bendiciones, pero si hacemos cosas que van en contra de la ley de Dios, en contra de su voluntad, recibiremos pues un castigo. Y después nosotros los humanos ahí andamos quejándonos que Dios nos castigó, que aquí, que allá. Dios no castiga a nadie, hermano. Dios nos dio algo bien importante que se llama libre albedrío, que se llama libertad. Y somos nosotros los que elegimos actuar bien, actuar mal, tender la mano al agua o al fuego, tender la mano a la bendición o a la maldición, a la vida o a la muerte. Y son nuestros actos, son nuestras acciones las que traen consecuencias y después nos viene la tormenta, nos viene la calamidad, nos viene la enfermedad, nos viene todo aquello que es consecuencia de nuestros propios pecados. Recordemos lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, pues que la paga del pecado es la muerte.
Entonces, si nosotros hacemos las cosas que no agradan a Dios, las cosas que van en contra de sus mandamientos, en contra de su santa voluntad, y comenzamos a actuar dando rienda suelta a nuestros deseos, a nuestro egoísmo, a nuestras pasiones, y comenzamos a actuar de una manera desenfrenada como que fuésemos paganos, esto va a traer consecuencias tarde o temprano en nuestra vida. Pero nosotros los humanos somos así, que si nos va bien en la vida creemos que somos nosotros. Fui yo el que trabajé, el que me esforcé, que madrugué, que anochecí, que luché, que trabajé para tener todo lo que tengo. Pero el Evangelio, por el contrario, dice que todo lo bueno que somos, recibimos y tenemos, viene de Dios y de su providencia amorosa. Y en las lecturas de ayer leíamos de que nosotros no somos dueños de absolutamente nada. Simplemente somos unos administradores. Los bienes son del Señor, la vida es del Señor, la muerte es del Señor, el oro y la plata es del Señor, el amo del mundo es el Señor, el rey del universo es el Señor. Nosotros no somos nada ni nadie, solo somos simples administradores que Dios en su bondad pues nos ha permitido tener tal vez una casa para que pasemos las noches, para que nos defendamos del agua, del sol, del frío. Nos ha permitido tener un vehículo para que nos encaminemos, para que vayamos al trabajo, para que andemos con nuestra familia, para que vayamos a la iglesia. Pero todo eso es prestado, todo eso le pertenece a Dios. Y así deberíamos de verlo, no sentirnos pues que esto es mío, que esto yo lo gané, que esto yo lo hice. Si no fuera por la voluntad de Dios, como dice el Evangelio, ni una hoja de un árbol se mueve si no es para la voluntad de Dios. Así es que no nos sintamos engrandecidos, no nos sintamos creídos, y al contrario, sintámonos humildes, sencillos, sabiendo que todo lo bueno que tenemos procede de Dios y de su providencia amorosa, y por ende todo lo malo que llega a nuestras vidas procede del diablo y procede de las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras acciones que van en contra de la voluntad de Dios. Tomemos como ejemplo a este Matatías, que prefirió ser enemigo del rey, ser enemigo de los hombres, pero mantener su amistad y su relación con Dios, que prefirió hasta matar a alguien que había quebrantado la ley antes de quebrantar la ley él, que prefirió abandonar todo lo material que él tenía, su casa, sus posesiones, abandonó inclusive los regalos que le ofrecía este rey malvado, oro, plata, posición, que iba a ser amigo de él, antes de ofender a Dios. Y nosotros, por el contrario, muchas veces nos llamamos cristianos y con una pequeña porción que nos ofrezcan, abandonamos a Dios. Por un puesto de trabajo, por un ascenso, por un aumento, comenzamos a hacer cosas que van en contra del Evangelio, que van en contra de nuestros principios morales, humanos y cristianos. Comenzamos a hacer cosas que desagradan a Dios, pero que mantienen feliz y agradan al diablo y al mundo. Tengamos cuidado, hermanos, porque ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, si pierde su vida? ¿De qué le sirve a un hombre escalar posiciones en este mundo, obtener títulos, obtener mejores salarios, pisoteando a sus hermanos, no importándole la dignidad de los que están alrededor de él, con tal de él subir? No le importa a quién se lleve entre los pies, a quién se lleve entre las patas, decíamos en El Salvador. Es una palabra un tanto tosca, pero es bueno que lo mencionemos. Prefiramos mejor hacer la voluntad de Dios, mantener su amistad, mantener nuestra relación, mantener ese vínculo de unión entre Él y nosotros. Y aunque perdamos amistades, aunque perdamos familiares, aunque perdamos un trabajo, perdamos lo que sea, pero es más importante atesorar tesoros en el cielo, donde no hay polilla, donde no hay ladrones, y no atesorar tesoros en esta tierra, donde hay ladrones. Y como dice San Lucas, que temamos a aquel que no solo puede matar nuestro cuerpo, sino que puede matar nuestro cuerpo y también arrojar nuestra alma al infierno. Hay que meditar y pensar bien qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y pensar pues si estamos actuando conforme a la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos, o estamos actuando conforme a nuestro egoísmo, a nuestra libertinaje, conforme a lo que el mundo y el demonio nos ofrece. En el Salmo responsorial me encanta pues porque
dice que Dios salva al que cumple su voluntad. Y Dios es fiel a sus promesas. Y si Él promete que Él va a salvar a que cumple su voluntad, pues Él así lo va a hacer. Pero es necesario que nosotros nos despojemos del hombre viejo, del hombre pecador, que nos despojemos y pidamos al Espíritu Santo que arranque de nosotros estos corazones endurecidos, estos corazones de piedras que no son capaces de amar a Dios, de amar al prójimo, y que infunda en nuestras almas, en nuestros cuerpos, un corazón de carne, un espíritu limpio, un espíritu capaz de adorar a Dios de verdad. Que nos dé un corazón manso y humilde como el Sagrado Corazón de Jesús. Que nos dé un corazón lleno de amor hacia Dios, hacia sus leyes, hacia sus mandamientos y hacia nuestros hermanos, el prójimo, los más necesitados especialmente. Y la antífona del Evangelio, pues, tomada del Salmo 94, dice que no endurezcamos el corazón como el día de la rebelión en el desierto. Recordemos pues que el pueblo de Israel se rebela contra Dios y contra Moisés. Renegaban y se quejaban de que no había agua, que había aquí, que era preferible quedarse en Egipto y todo eso. Y vemos pues de que ellos obtienen su castigo cuando el pueblo se rebela contra Dios y contra Moisés. Dios envía serpientes llamadas ardientes o de fuego que mordían a los israelitas, y todos los que eran mordidos morían. Pero a su misma vez pues Dios dice que al que cumple su voluntad, que se arrepiente, Él lo salva, como dice el Salmo responsorial. Dios le ordena a Moisés que haga una serpiente de bronce y la coloque en un estandarte, y todo aquel que sea mordido por una serpiente y vea la serpiente de bronce que Moisés hizo, era curado. Y mucho más ahora en este tiempo, pues Dios no es una serpiente de bronce como la que hizo Moisés, sino que su Santísimo Hijo en la cruz vino a entregar su vida por amor a nosotros y darnos la salvación que nosotros necesitamos. Pero también nosotros necesitamos hacer nuestra parte, necesitamos pues luchar y esforzarnos por cumplir la voluntad de Dios. El Santo Evangelio me impacta porque se ve a nuestro Señor Jesucristo, al Rey del Universo, al Rey de cielo y tierra, al Todopoderoso, llorando. Contemplando la ciudad de Jerusalén, llora. Porque Jerusalén sabemos que había perseguido a todos los profetas, tanto en el Antiguo Testamento como a todos los que habían llegado pues antes que Jesús. Los perseguía, los apresaban, los mataban. Vemos pues como desde el Antiguo Testamento pues no aceptaban que alguien les hablara de Dios, porque ellos estaban pues empecinados en ser amigos de lo mundano, de los romanos, de los asirios, de los caldeos, de los babilonios, y así en el Antiguo Testamento. Y en tiempos de Jesús pues los fariseos, los publicanos y los maestros de la ley preferían ser amigos del César, ser amigos de los romanos, antes que ver la luz que había llegado a ellos por medio de Jesús. Asesinaron a San Juan Bautista, que era el precursor del Señor, que fue el que vino a preparar el camino del Señor, que fue un primo de nuestro Señor Jesucristo, que Dios lo eligió pues para que fuera su precursor, para que viniera a preparar el camino. Lo asesinaron, lo decapitaron, porque no eran capaces de ver que Dios hablaba a través de él, porque no eran capaces de escuchar y de soportar las verdades que él decía. Y el Señor Jesús pues llora desconsolado por Jerusalén, porque sabe que ahí también va a tener su fin. Ahí lo van a apresar, lo van a torturar, lo van a matar a él. Pero no llora por eso, sino que llora porque sabe que a consecuencia de todo esto que va a pasar, después Jerusalén va a ser destruida. Van a matar a todos los habitantes y van a destruir la ciudad por completo, el templo y todo. Por eso es que él llora. Al Señor Jesús nadie le quita la vida. Él la entrega por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad, porque para eso Él vino al mundo, para dar su vida en rescate por todos nosotros y para que todos los que en Él creemos nos salvemos y tengamos vida eterna, vida en abundancia, porque para eso Él vino al mundo, para dar testimonio de la verdad, para mostrarnos el camino que conduce al Padre
y Él mismo pues se declara como camino, verdad y vida. Se declara como el buen pastor. Se declara como el alfa y la omega. Y me viene el recuerdo esta pintura que muchos pintores han plasmado cuando el Señor está tocando, basado en el capítulo 4 de Apocalipsis 4:20, dice: aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y hay quienes que creen que esa pintura tiene un error, porque no hay chapa, no hay un cerrojo donde se pueda abrir la puerta por fuera. Y el pintor dice: no hay falla. Simplemente que esta pintura no es una puerta material de una casa ni nada, sino que es la puerta de nuestro corazón. Y esa solamente se abre desde dentro. Es decir, nosotros vamos a decidir si hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad del mundo. Si abrimos y invitamos al Señor Jesús que venga a nuestras vidas a ser el Rey de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro hogar, o si vamos a preferir ser amigos del mundo. Si vamos a preferir ser amigos de lo mundano, ser amigos del pecado y rechazar a Dios. Así es que no hay error. Pidámosle al Espíritu Santo que venga en ayuda de nuestra debilidad, de nuestra pobreza, de nuestro pecado, de nuestra concupiscencia, y que venga a darnos fuerza y fortaleza para poder afrontar todas las tentaciones, para poder sobresaltar todos esos pecados y poder luchar. Y que si en un dado caso cayéramos y cometiéramos pecado, que tengamos la valentía, con la ayuda de su gracia, de levantarnos, de agarrarnos de la mano de Jesús, levantarnos y comenzar a caminar nuevamente agarrados de su mano, que busquemos los sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación cuando hemos pecado, y busquemos el sacramento de la Santísima Eucaristía para alimentarnos, para robustecernos y para hacernos fuertes en la fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Feliz y bendecido jueves para todos.